Nuestra propuesta creativa es de Flores Nightingale. Los estudiantes son Humberto Castillo y Cruz Gutiérrez. Flores Nightingale, podemos decir de que fue una persona legendaria, ¿verdad? ¿Por qué legendaria? Porque ella fue la primera mujer en colocar la enfermería, en vez de ser doméstica, pasó al área científica, ¿verdad? También es heroína. Por decir, ella hizo que la enfermería pasara de ser un oficio de calidad a una profesión científica. Hizo el cambio. Florence no solo fue una fundadora de enfermería moderna, sino una reformadora social brillante que cambió la salud pública para siempre. Y cambió mucho el área de la enfermería. Y que bueno, fue una de las primeras mujeres en que fue a la guerra para poder ayudar a los soldados. Que Florence fue mucho más que una enfermera, fue una científica que utilizó la lógica para salvar vidas. O sea, hoy en día su legado sigue vivo en cada protocolo. Están en el hospital, en un momento en Londres, contaminación tanto del agua, que si por ejemplo las gasas, las vendas, no tenían higiene. O sea, ella hizo, demostrar que la higiene es de suma importancia, pues, para que las personas se puedan curar mucho mejor, pues no enfermarse. Que logró ella de un 42% de contaminación, ella redujo un 40%, un 2%, pero la cantidad fue bastante grande. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué palabras la definiría y por qué? Y también por qué te identificas con ella. Yo me identifico con Florence, como empática, en el sentido de poder ayudar a la persona. Por lo menos yo también me identifico con ella en la parte de que ella era como tipo muy feminista, ¿sabes? Le encantaba, o sea, ella rechazó tipo lo tradicional, pues que era una mujer de matrimonio y ya, ¿no? Ella quería ser parte de ellos, pues de ayudar a las demás personas, de ese grupo. No quería ser como que tipo, ay sí, soy una mujer y me voy a quedar en casa. No, ella quería estar guerreando y ser parte de todo eso. Eso fue todo nuestra propuesta creativa, que fue un podcast. Graciosa, mi vida. Querida, mi infancia fue más bien estructurada y con un considerable número de tías. Sí, Florence, pero hasta los árboles genealógicos victorinos pueden ser graciosos. Naciste en Florencia en 1820, de ahí tu nombre, originalidad al máximo. La ironía, nacida en la cuna de las artes, destinada a curar personas. Mis padres eran gente muy bien y esperaban que me casara con otro gente muy bien y organizara fiestas de té. Exacto, y aquí viene la parte donde Flores dice no a las fiestas de té. De hecho, recibí una llamada de Dios para servir a los enfermos. No era exactamente una oferta de trabajo en LinkedIn, ¿sabes? Una llamada divina para ser enfermera. En ese tiempo, ser enfermera era como ser, no sé, una arqueóloga de calcetines perdidos. No muy glamoroso, la gente te miraba raro. Oh, la pobre señorita Nightingale, tan brillante y se ha dedicado a las entrañas y los olores desagradables. Me lo decían todo el tiempo, como si la inteligencia fuese incompatible con la compasión. O la guerra de Crimea. Ah, sí, Crimea. El momento en el que el caos se encontró con mi capacidad de organización. Los hospitales militares eran un desastre, peor que mi habitación después de un maratón de series, suciedad, infecciones, ratas, y no de las bonitas de mascota. El dibujo no le hace justicia al leedor, era memorable. Pero entonces llegó Florence con su ejército de enfermeras y, lo más importante, su linterna. La linterna era práctica, para ver en la oscuridad. No era un accesorio de moda, aunque ahora parece que sí. La dama de la lámpara. Ibas por ahí, cuidando a los soldados, dándoles esperanzas y lavando sábanas, muchísimas sábanas. La higiene es la clave, y la buena alimentación, la ventilación y los registros. Los registros. Flores inventó el Big Data de la medicina. Recopilaba estadísticas, hacía gráficos antes de que Excel existiera.
La gente no creía que las infecciones mataban más que las balas. Tuve que demostrarles los números. Los números no mienten, a diferencia de algunos oficiales de ejército. Y sus reformas salvaron miles de vidas. Volvió a casa como una heroína, una celebrity victoriana. Recuerdo que la reina Victoria me concedió un broche y la gente curiosamente dejó de pensar que estaba loca. Un progreso. Fundó la primera escuela de enfermería en el Hospital Thomas, entrenando a las futuras enfermeras para que fueran tan geniales como ella. Mi legado, asegurarme de que la enfermería fuera una profesión respetada, basada en la ciencia y la compasión. Vivió hasta los 90 años, con una mente súper lúcida, y siguió escribiendo, investigando y molestando a los políticos para que mejoraran la sanidad. Siempre hay trabajo por hacer, siempre. Así que la próxima vez que veas a una enfermera, recuerda a Florence Nightingale, la mujer que dijo no a los bailes, sí a las estadísticas y por el amor de Dios, laven esas vendas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo y se hayan reído un poco. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Luis González y junto a mis compañeros les estaremos hablando un poco sobre la antepasada Florence Nightingale. Anteriormente la enfermería era vista como un trabajo doméstico. Gracias a Florence Nightingale, la enfermería ha evolucionado de manera efectiva. Gracias a ella ahora nos toman como una profesión y no como un trabajo doméstico. Florence Nightingale no solo fue eso, sino que fue una rebelde intelectual que usó la estadística y la disciplina para romper las barreras sociales de la época victoriana. ¿Sabías que el Día de la Enfermera se celebra el 12 de mayo por el nacimiento de Florence Nightingale? Florence Nightingale, conocida como la Dama de la Lámpara, un nombre que se repite en libros de historia, en aulas, en homenajes. Pero, ¿qué realmente detrás de ese título? ¿Puede una figura tan compleja reducirse a una sola imagen? ¿Y qué se pierde cuando la historia decide simplificar?
La película sobre Florence Nightingale nos invita a mirar más allá de la imagen romántica de la enfermera con una lámpara. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa cuidar cuando el cuidado no es prioridad? ¿Qué ocurre cuando una mujer decide pensar, organizar y cuestionar en un espacio dominado por la muerte y la negligencia? Florence Nightingale aparece como una figura que tensiona su tiempo. Nacida en una sociedad que espera silencio y obediencia, ella responde con observación y método. No actúa desde el impulso, actúa desde el análisis. La película muestra cómo su mirada se detiene en lo que otros naturalizan: la suciedad, el aire viciado, el desorden, la falta de registros. Y ahí surge una pregunta clave: ¿cuántas muertes no eran inevitables, sino consecuencia del abandono? La enfermería en este punto deja de ser solo una asistencia, se convierte en una práctica crítica. Flores entiende que cuidar no es solo aliviar el dolor inmediato, sino prevenirlo, reducirlo, pensarlo. Introduce la higiene, la ventilación, la organización y el registro de datos como herramientas tan importantes como cualquier tratamiento médico. Interroga, ¿puede la enfermería ser ciencia? La respuesta que propone Florence es clara en su tiempo: sí, y debe serlo. Históricamente, Florence Nightingale rompe con la idea de la enfermera como figura pasiva. La película enfatiza su conflicto con autoridades médicas y militares, no por rebeldía gratuita, sino porque los datos contradicen el discurso oficial. Aquí surge otra pregunta esencial: ¿qué vale más, la jerarquía o la evidencia? Florence elige la evidencia. Su uso de la estadística no es frío, es ético. Cada número representa una vida perdida que pudo evitarse. Cada gráfico es una denuncia silenciosa. La enfermería, a través de ella, se convierte en una profesión que observa, registra y exige cambios estructurales. Ya no es caridad, es responsabilidad social. La película en sí misma también nos enfrenta el costo personal de esta elección. Florence Nightingale no es presentada como una heroína cómoda, sino como una mujer que paga con soledad, desgaste físico y rechazo. ¿Vale la pena transformar un sistema si el precio es tan alto? Florence responde sin decirlo: vale la pena si el cuidado deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho. Analizar a Florence Nightingale en este punto es analizar el nacimiento de la enfermería moderna como una disciplina que une humanidad y razón. Ella demuestra que cuidar no es un acto menor, sino una forma profunda de intervenir en la vida y en la historia. No solo salvó pacientes, redefinió lo que significa cuidar en el personal médico. Entonces la pregunta final no es quién fue Florence Nightingale, sino qué nos sigue exigiendo hoy. ¿Estamos cuidando por costumbre o con conciencia?